Bien, entonces, el proyecto especial binacional o Titicaca a través de Midagri tiene varias actividades dentro de sus funciones en el ámbito del sistema TDPS. Una de las más importantes es lo que es el manejo de los recursos hídricos y otra es la conservación de especies ícticas nativas. Pero sin embargo, a esto complementamos con la actividad de lo que es el manejo integrado de microcuencas, que podemos decir deforestación, que es parte de lo que es el manejo de recursos hídricos. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir las experiencias y los trabajos que venimos realizando a nivel del sistema TDP, ¿no? Sector peruano. Bien, nuestro ámbito de ubicación es prácticamente, esta actividad lo realizamos en todo lo que es el sistema TDPS en el sector peruano. Ahí vemos sabemos que la región Puno es parte de las tres vertientes grandes que tenemos en Perú, como es la vertiente del Pacífico, la vertiente Titicaca y la vertiente del Atlántico. Entonces, principalmente el PEL realiza sus actividades dentro de lo que es la vertiente Titicaca. Sin embargo, también hay algunas acciones en sus funciones también. Interviene lo que es la provincia de Tarata, ¿no? Parte de lo que es el distrito de Ticaco y Susapaya. Y en la parte de lo que es la vertiente del Atlántico, también intervenimos lo que es la provincia de Sandia, el distrito de Cuyucuyo y también parte del distrito de Carabaya, ¿no? Entonces, son puntos que también el PEL realiza sus actividades. Pero a través de esta actividad estamos realizando más en lo que es en los distritos fronterizos, ya que somos un proyecto binacional, entonces estamos focalizando las actividades en lo que es Mo, Huancané, Yunguyo y el Collao. Son las 4 provincias, las 5 provincias, podemos decir, más priorizadas a través de esta actividad. Bien, el objetivo de esta actividad es reducir la degradación de los suelos en los ecosistemas, en las microcuencas de la provincia de San Román, Caracoto específicamente, Puno, Huate y Gácora, en Collao, Capazo, Lampa, Ocubiri, Mo, Yunguyo y Chucuito, y otras como hemos visto en la anterior diapositiva. Y teniendo como actividades mejorar y preservar la aptitud de recursos suelo. Tenemos focalizado las hectáreas en los distritos y provincias que hemos señalado. Luego tenemos el mejoramiento del suelo y rendimiento de los cultivos. Y la crianza, desarrollando la forestación y reforestación en los lugares que también se repiten. Y finalmente, disminuir los factores de riesgo de los daños de viviendas, áreas agrícolas y otras actividades de productores agropecuarios. Son los objetivos que las actividades que tenemos para cumplir el objetivo o la finalidad de esta actividad. Bien, aquí tenemos en este cuadro un detalle de las principales actividades que realizamos como manejo integral de microcuencas. Entonces lo hemos separado en 3 componentes trabajamos. Una de ellas es el manejo integrado de microcuencas, que tiene 4 subactividades que más adelante vamos a ver en imágenes. Una de ellas es el fortalecimiento del comité de gestión de microcuencas. Sabemos que en el primer día, por ejemplo, la ONG Sumamarca tiene la microcuenca Chacas, entonces ellos tienen su comité. Entonces, de igual manera estamos implementando y promoviendo que las demás microcuencas fronterizas también tengan su comité, la cual pues ayuda en la gestión de los recursos hídricos y la forestación. Luego tenemos lo que es el mantenimiento de rehabilitación de diques, que esto es muy importante para evitar la erosión que se da en los diferentes microcuencas en nuestra región pública. Zanjas de infiltración y mantenimiento de canales en bofedales. Es una forma que también promovemos, que es la cosecha de agua. Y mantenimiento de canales en las zonas de Capazo, que también ayuda en lo que es el manejo de recursos hídricos en los bofedales, ¿no?
Y en este componente tenemos como es la reconstrucción de terrazas. Sabemos que en anteriores años, de las décadas, se hicieron varios trabajos a través de diferentes programas, proyectos, ONGs, en lo que es la construcción de terrazas o los andenes, también conocido, lo cual es, con el pasar de los tiempos, pues se han deteriorado. Entonces, lo cual esta actividad ayuda a reconstruir, a fortalecer esas actividades, que también es una técnica también para cosechar el agua, ¿no? Que son las terrazas. Luego tenemos el componente 2, producción de plantones. Aquí específicamente lo que es, tenemos la actividad de operación. Tenemos actualmente 2 viveros forestales, que uno está en Mo, sector Trapiche, y el otro lo tenemos aquí en Chucuito, a través de las cuales desarrollamos, prácticamente atendemos a toda la vertiente del Titicaca y parte de lo que es Atlántico y también Pacífico, en lo que es con plantones forestales. Luego tenemos las actividades que se realizan en sí en un vivero forestal, que es el almacigado, repique, y también se realiza el seguimiento, no solo en entregar los plantones, producir, sino hay que hacer un seguimiento, monitoreo, una asistencia técnica a los beneficiarios, los municipios, comunidades, etcétera, que solicitan este apoyo al PEP, ¿no? Luego tenemos fortalecimiento, va acompañado con lo que es capacitación, luego la preparación de hoyos y prácticamente en sí la actividad de forestación y reforestación. Y también para fortalecer estos 2 componentes anteriores tenemos una actividad que es la gestión ambiental, que tiene que ver con lo que es convenios. Acá tenemos convenios con diferentes municipios, provinciales, distritales, con el cual hacemos que se comprometan para lo que es desarrollar los 2 componentes que citamos arriba, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante porque también los beneficiarios tienen que poner una contrapartida, porque si no, no valoramos el trabajo que realizamos, ¿no? Bien, aquí imágenes vemos lo que es fortalecimiento de los comités. Tenemos técnicos profesionales que van al sitio a capacitar a los comités de gestión de microcuencas cómo debemos manejar una determinada microcuenca, ¿no? Entonces, en el cual tenemos algunos procedimientos que nos ayudan a que este trabajo que dejamos sea sostenible más adelante. No solo estar, digamos, un mes y posteriormente dejar, sino tiene que haber una actividad continua. Esto se encarga, pues, el Comité de Gestión de Microcuencas, quien fortalece, y cuando nosotros no estamos, ellos, pues, continúan con las actividades que se les enseña durante un determinado periodo a los beneficiarios, ¿no? Bien, una segunda actividad que tenemos aquí en imágenes es el mantenimiento y rehabilitación de diques. Esta actividad, anteriormente PELT realizó bastante en la ciudad de Puno. Gracias a ellos mitigó lo que es, o atenuar lo que es la colmatación de la bahía interior, por ejemplo. Entonces, esto ayuda prácticamente a frenar la erosión en los suelos. Como vemos en las imágenes, aquí ya prácticamente ya vemos restaurado este ecosistema, ¿no? Entonces, es la función que cumplen los diques, ¿no? Y si damos una vueltita por la ciudad de Puno, también hemos hecho trabajos en Pañazo, estamos realizando trabajos en Mo, prácticamente, y pensamos salir también a otros distritos o otras microcuencas que requieren este trabajo, que es un poco también que interviene la ingeniería, ¿no? Porque si no hacemos actividades, pues avanzaría más que es la erosión de los diferentes microcuencas. Entonces, muy importante, y tenemos algunos resultados muy positivos, más específicamente en lo que es las microcuencas que tenemos aquí en la ciudad de Puno, ¿no? Empezando de Jayiguaya, Salcedo, aquí en Villapaxa, San José, etc. Entonces, son actividades que de alguna manera ayudaron a mitigar la colmatación de la bahía o el lago Titicaca, el interior. Bien, también tenemos las zanjas de infiltración y mantenimiento de canales bofetantes.
Entonces, las zanjas de infiltración, como vemos en la imagen, es muy importante. Es una metodología para lo que es, podemos decir, la siembra del agua para etapas de estiaje, ¿no? Y aquí, esto acompañamos en algunos casos con la forestación. Aquí, donde se saca la tierra de las zanjas, plantamos especies de acuerdo al suelo, a la altitud que tenemos ubicado o al beneficiario. Entonces, eso acompaña y la forestación es exitosa, acompañado con los zanjas de infiltración, ¿no? Y los mantenimientos federales se realizan en el distrito de Capazo, que específicamente relacionamos con lo que es la actividad de la conservación del Sundí y otros ecosistemas, ¿no? Bien, aquí vemos la reconstrucción de terrazas y el producto lo hice ahí en imagen. Entonces, como vemos aquí, también se acompaña con la parte de forestación. Aquí tenemos folies, entonces vemos que contribuye bastante en el microclima, en lo que es el manejo del agua, etcétera. Entonces, son varios estos que hemos realizado más que todo en MO, debido a que escasea pues las áreas agrícolas o áreas para lo que es desarrollo de cultivos. Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Lo que es terrazas, ¿no? Bien, en ese respecto al componente 1, lo que es manejo integral microcuencas, y ahora pasamos a lo que es el componente 2, que es la forestación en sí. Entonces, actualmente contamos con 4 viveros, 2 viveros forestales, las cuales no son propios del PEL, ¿no? Son propiedades de la Dirección Regional Agraria, que tenemos un convenio para promedio de 10 a 15 años, ¿no? Cada vivero forestal. Estamos trabajando para se está construyendo un vivero forestal propio que a través de un proyecto WINCE en la frontera del distrito de Capazo y Mazocruz, que va a tener una capacidad de producción de 500,000 de plantones por campaña, el cual va a también ayudar en la zona alta, en lo que es con la forestación de Tola y Queima. Pero actualmente tenemos Trapiche, Mo y Potojani, en la cualmente producimos 500,000 de plantones forestales entre 6 especies, ¿no? Olli, queñua, ciprés, ceticio, eucalipto y pino. Entonces, como vemos en las imágenes, anualmente se produce 500,000. Estamos, actual director ejecutivo está en la política de gestionar más recursos para esto incrementar a una producción anual de 2 millones, porque tenemos bastante demanda, ¿no? De plantones forestales, y también últimamente está viendo resultados, como el caso de Yunguyo y Mo, que saliendo los productos de los viveros se tiene buenas hectáreas forestadas, ¿no? Bien, aquí tenemos en el 2020, nos hemos proyectado las especies que tenemos, indiqué acá. Tenemos 2 complementarias, que es el álamo y sauce, que es trapiche. Entonces, y teníamos hasta el año pasado un vivero forestal comunal, que es Caquingora, que ya actualmente ya no está vigente debido a los problemas de tenencia de terrenos, ¿no? Pero sin embargo, aquí vemos en detalle la producción por especie y el total que se ha producido en el año 2020. Bien, seguimiento de plantaciones. Es otra actividad, como les indicaba, una vez ya entregados los beneficiarios, se hace el seguimiento respectivo. O sea, se da la asistencia desde la entrega hasta obtener, vamos a decir, una edad adecuada de la especie. Entonces, aquí se tiene técnicos que salen a campo para verificar si se ha plantado o antes, si se requiere, para ver a qué distancia deben aperturar los hoyos, qué especie es la más adecuada. También hay que tomar en consideración, por ejemplo, las distancias y el tipo de forestación que se va a hacer. Entonces, se hace un seguimiento y el cual ayuda bastante a lograr los objetivos que se tiene en la parte de lo que es forestación. También, a la par, se hace el fortalecimiento de capacidades de los comités. Se hace prácticas demostrativas, apertura de hoyos, la plantación en sí. Entonces, se trabaja con las comunidades, beneficiarios, para
población, y esto tiene bastante fruto y casi, si se realiza el trabajo, tenemos un éxito de un 50% de sobrevivencia en las especies que se plantan en las diferentes microcuencas. Aquí tenemos lo que es la preparación de hoyos, también ya es la última política que hemos implementado en el PELT es anteriores se entregaba así nomás a los beneficiarios, ¿no? Digamos, un municipio solicitaba, entonces, digamos, 10.000 plantones, entonces se le entregaba. Pero ha habido malas experiencias debido a que a veces cuando íbamos a verificar al campo, no estaban plantados los arbolitos. Entonces, ahí hemos implementado diversas actas y compromisos donde antes de que se les entreguen los plantones, se verifica la cantidad o el número de hoyos. Y según eso se le entrega al beneficiario. Entonces, el cual garantiza pues, la plantación y la producción y la inversión, podemos decir, del Estado hacia los beneficiarios, ¿no? Entonces, es la última que hemos implementado y posterior y continuar con la asistencia técnica permanente, ¿no? Hasta tener una edad adecuada que es más o menos 5 años. Bueno, también en la parte de forestación y reforestación tenemos alianzas estratégicas con algunas instituciones castrenses, como es el ejército con sus diferentes fuertes, los cuales ayudan a hacer actividades que es muy efectiva, ¿no? Pero sin embargo la mayoría lo desarrolla la población beneficiaria en sí, porque si damos muchas también facilidades, a veces cuando no, como si metemos la mano, no valoramos a veces ese trabajo. Cuando uno pone su esfuerzo, entonces pues lo valoran y lo conservan. Entonces ese es el objetivo de estas estrategias con algunas instituciones castrenses y con la misma población. Bien, y finalmente, como les indicaba, tenemos estrategias de lo que es los convenios de cooperación institucional con diferentes municipios provinciales, distritales, y el cual nos ayuda a cumplir los objetivos en forma eficiente, ya que ellos también, por ejemplo, digamos, una comunidad X de Yunguyo solicita, entonces, ¿qué pone el municipio provincial? Pone, digamos, su vehículo, su unidad, un volquete o un camión para trasladar. Entonces, de ahí ya parte del valor, la contribución de la parte del municipio. Los beneficiarios vienen y llega al lugar de la comunidad X, entonces ellos hacen la plantación. Entonces, aquí hay participación de diferentes actores, el municipio, los beneficiarios. Entonces, eso contribuye y vemos al final que hay buenos resultados, ¿no? Entonces, y seguimos cada año fortaleciendo. Entonces, también se ha firmado convenios con algunas ONGs. También, por ejemplo, estamos en coordinación para la firma con la constructora Casa que está construyendo el tramo entre Puno Juliaca, entonces para poder forestar esa doble vía que tenemos, entonces, pero sí ha habido un primer trabajo que ha sido con ceticios, no tiene fruto, entonces estamos evaluando el suelo para la que sí se va a adaptar a esos tramos, es lo que es la queña, ¿no? Entonces, debido a que los suelos que se trasladan son rocosos, etcétera. O sea, ahí son varios factores que influyen en plantar una especie, ¿no? ¿Qué especie de vida? Entonces, todas esas cosas en los convenios se especifica y se complementan, ¿no? Bien, todas las actividades se desarrollan de acuerdo al calendario. Se tiene un calendario forestal que está publicado en diferentes libros. Hemos recopilado un poco lo que es los anteriores proyectos Árbol Andino, Pronamach, Agrorural también que participa. Entonces, esto nos ayuda un poco a planificar y cuándo debemos hacer el almacigado, la preparación. Además, este calendario se trabaja lo que es la parte de forestación y reforestación. Bien, entonces, como toda institución, sea privada o pública, tiene una finalidad y tiene que contribuir a una política, ¿no? En este caso, nosotros como PEL contribuimos a la política nacional agraria,
a los lineamientos 1 y 2. 1 que es el manejo sostenible del agua y los suelos, y 2 que es el desarrollo forestal, ¿no? Entonces, con estas actividades que hemos detallado, entonces contribuimos a esa política nacional agraria. Sabemos que actualmente también se está actualizando la política nacional del ambiente, entonces hemos dado nuestras opiniones, nuestras contribuciones para que en qué sentido se puede también interrelacionar con lo que estamos desarrollando. Y también hay, como también el gobierno regional, hay diferentes políticas, el PCM, ¿no? Que también contribuimos con esta actividad. Y también específicamente a nuestras actividades como Midagri, que es ahí un error, Midagri, que somos ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Entonces, en esas 3 actividades estratégicas institucionales, ¿no? Entonces, contribuimos a eso. Entonces, las diferentes actividades que hemos detallado. Bien, para un poco consolidar los trabajos que hemos estado realizando, se ha hecho una primera edición de una publicación que le hemos titulado Gestión Forestal y de Microcuencas en el sector peruano del sistema TDPS, el cual está disponible en la página web de la institución, en donde hemos consolidado, porque esta actividad se inició desde el 2007, entonces estaríamos hablando de prácticamente casi una década y más. ¿Qué ha hecho el PEL con esta actividad? ¿Qué avance ha tenido? ¿Qué ha contribuido? ¿Qué problemas hemos tenido? Entonces, todo eso lo hemos sistematizado, y recién se ha publicado en diciembre del año pasado. Entonces, recién vamos a hacer la distribución a las diferentes instituciones, debido a que hay normas que un poco restringen la parte de lo que es estas elecciones, porque a veces lo confunden este tipo de publicaciones con publicaciones politizadas, etc. Ya hemos tenido esa experiencia, entonces por eso es que aún estamos frenando la distribución, pero sin embargo ahí tenemos consolidado todas nuestras experiencias, ¿no? Bien, para ya estar finalizando, tenemos algunas lecciones aprendidas, donde podemos indicar que funciona bien estas actividades, siempre tengamos estrategias interinstitucionales. Como decía, tenemos una alianza estratégica con la 4ª Brigada de Montaña, con sus diferentes fuertes, con Cocapa 1, Pachacute Grilave, Fuerte Santa Rosa, etc. Entonces, con los cuales, de acuerdo a las zonas, desarrollamos actividades, ¿no? Y también con las comunidades, ¿no? Los distritos. Entonces, esto es muy importante porque eso contribuye al desarrollo también de su microcuenca y también para el desarrollo sostenible de la población, por decirlo. Bien, algunas recomendaciones, podemos decir, beneficiarios comprometidos con la... Hay documentos que llegan bastante a la institución, donde nos solicitan inclusive 20,000, 120,000 plantones, pero sin embargo, hay que definir bien, porque hemos encontrado algunos beneficiarios que piden, pero digamos, no plantan. Digamos, tenemos muy distritos aquí cercanos a Puno que han hecho eso. Entonces, tenemos que tener, si queremos entregar plantones o trabajo de microcuencas, tenemos que focalizar bien. Evaluación del área forestal. Siempre tenemos que evaluar antes de enviar plantón, hacer trabajo de microcuencas, la evaluación. Para eso tenemos algunos instrumentos de gestión ambiental, como la zonificación ecológica, ¿no? Y otros instrumentos que está disponible en las diferentes instituciones o bibliotecas virtuales. Asistencia técnica en la apertura de hoy. Es muy importante esa parte, porque hemos tenido experiencia en algunos casos, zonas, provincias de norte, donde inclusive nos hemos tenido experiencia en cultivos, plantaciones tipo papa. Entonces, hemos dado la importancia que sí hay que acompañar bastante con asistencia técnica. Y los convenios interinstitucionales es muy importante que fortalecen. Bien, creo que ese es en resumen los trabajos que venimos realizando a través del PEL, a través de esta meta que es Meta 10, manejo integral de microcuencas. Entonces,
quiero resaltar en esta parte que hay un compromiso político de parte del director ejecutivo actual, el ingeniero Julio Vigil Espinosa, que estamos firmando, se está evaluando un área en Yunguyo donde posiblemente también nos donen a favor del PELT y se instale un vivero forestal que atienda toda la zona sur, ¿no? Porque ahorita hay bastante demanda en lo que es los pinos radiata, que tiene doble propósito, también la parte de forestación y lo que es el cultivo del hongo. Entonces, estamos focalizando los trabajos y se está avanzando en la parte de lo que es manejo integral de microcuencas y forestación a través del PELT. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces por la brillante participación que ha tenido, biólogo Vilca. Hemos estado todos muy atentos a su ponencia. Van a disculpar que se está filtrando un sonido. Entonces, vamos a presentar a nuestro primer panelista, el ingeniero Hugo Valdivia Altamirano. Él es especialista en aprovechamiento forestal del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, SERFOR, para que haga su aporte. José Luis Vilca, representante del PEL. Entonces, dejamos en el uso de la palabra al ingeniero Valdivia Altamirano. Buenas tardes. Gracias a Sumamarca por el espacio que nos brinda para hacer algunas reflexiones. Y saludar primeramente a quienes están participando, al ponente y a algunos colegas que no los he visto un buen tiempo. Es grato reflexionar sobre actividades que son concretas en microcuencas. Todo lo que ha hablado nuestro amigo José Luis está conllevando de una u otra forma a la lucha, primero, a mitigar la pobreza. Una cuenca, unos territorios con los cuales, con acciones de intervención, nos permitan tener oportunidades mayores a las que serían degradadas, es una lucha contra la pobreza. Y también es fortalecer a las poblaciones ante el cambio climático, que sean resilientes y que puedan aguantar no solo los temas de clima, sino también los embates económicos. Y ahora este embate que nos agrede de un orden sanitario. Las acciones en las microcuencas también nos están asegurando, de una u otra forma, contar con agua segura. Y tener agua en una microcuenca nos va a conducir a poder tener sembríos, tener seguridad alimentaria, diversificar nuestra producción. Entonces, todos esos beneficios en la microcuenca son las cosechas que el PEL, en este caso, u otras instituciones, vienen logrando. 14 años aproximadamente del PEL en estas actividades. Quiero subrayar el tiempo de intervención de esta institución, en particular por el ponente. También está el tema de la biodiversidad. Intervenir en una microcuenca es fortalecer, rescatar, propiciar biodiversidad, que es uno de los temas que está dentro de lo que podría ser cualquier actividad en estos momentos de cambios climáticos que va a agredir fuertemente a determinadas poblaciones con mayor fuerza y atacando no solamente a la población humana, sino también a la naturaleza. Dicho esto, quiero llegar al otro tema, que es la forestación y la reforestación, para reflexionar en estas acciones que ya son un hecho, 14 años ya es un hecho, pero reflexionar en los problemas pendientes de trabajo. Uno de ellos es grandes viveros
mayor posibilidad de abastecer demandas, pero ¿con qué especies? Acá viene el problema. 14 años, y acá ya viene la reflexión, no como crítica, sino como actividades a realizar, a trabajos pendientes entre instituciones, no solamente el PEL, sino entre otras instituciones. Yo vengo del CERFOR, soy parte del CERFOR, comprometido en las directrices, en los controles, como institución. Agrorural es otra institución que está en esos temas, pero ¿cuánto, después de 14 años o algo más, hemos hecho para contar con una identificación real para tocar una especie de la queñua? Hay como 6 variedades presentes en Puno. ¿Cuánto es lo que propiciamos en la reforestación en las diferentes especies estamos eligiendo? Y si es que nuestro objetivo inmediato es plantar, recuperar una determinada área, pero ¿cuánto para la biodiversidad? ¿Cuánto estamos afectando al introducir un Polylepis incarum, un Polylepis racemosa de la especie, ¿no? En otras áreas, ¿cuánto estamos haciendo hibridaciones y atentando contra las nativas reales que tienen el potencial, la aclimatización, el potencial, las fortalezas para estar luchando o estableciéndose ante un cambio climático, llevando otras poblaciones que no sabemos en sí si es que son las mejores y óptimas para esas realidades? Acá viene la reflexión. ¿Cuánto de trabajo pendiente queda en tener semilleros, rodales de los cuales podamos tener una diversidad de material genético para no estar en una escasez de este material en las poblaciones que estamos propiciando? Entonces, esas reflexiones son las que yo traigo y creo que debe animar a ser mucho más consciente de que, primero, como dicen, toda actividad pasa por la población organizada, que tiene que comenzar a saber que no es solamente pedir una especie, sino la más adecuada. 2, instituciones que trabajan solas, que trabajan independientes, que tienen fortalezas y que no se aprovechan. Debe de haber muchas más relaciones con instituciones más especializadas que tienen dominio y que puedan aportar en una mejora a futuro de plantaciones que se están propiciando o ya se han hecho. La investigación es y será necesaria para la toma de decisiones. ¿Cuánto hemos hecho investigación en estos aspectos? ¿Cuánto? ¿Cuánto hemos propiciado para ir resolviendo los temas pendientes de trabajo que salen a la luz? Excelente las acciones vividas, hechas, que José Luis nos las ha presentado, y que el PEL viene, pero falta. Y ahí viene nuestra reflexión en estos momentos. Quiero acabar ahí de este tiempo con esta reflexión. Gracias. Muchísimas gracias entonces al panelista, ingeniero Hugo Valdivia Altamirano. Gracias por esa apreciación que nos ha hecho sobre la exposición que ha tenido el biólogo José Luis Vilca. Le agradecemos. Vamos entonces a dar ahora el uso de la palabra al licenciado Willy Maldonado Chambi, especialista en conservación de la Wildlife Conservation Society. Dejamos en el uso de la palabra al licenciado Maldonado. Gracias Hernán. Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Sin duda, estos temas que son recurrentes en algunos casos, nos permite saber un poco del trabajo que hacen algunas instituciones
como lo hace el PEL y con estas acciones que, visto de la forma de conservación, pero también económico, social, y son actividades muy, muy importantes. Tengo 5 minutos, así que quiero resumir un poco los comentarios que también los ha estado haciendo el ingeniero Hugo. Y quiero partir desde la última parte que mencionó, ¿no? Esta articulación entre las instituciones y cómo cada institución debe cumplir un rol hacia lo que realiza, pero también cómo involucra a la población y a las comunidades, ¿no? Y usualmente lo más grande es cómo se planifica en gestión al territorio, ¿verdad? Y la planificación en función al territorio es conocer muy bien el espacio donde la población vive, realiza sus actividades, pero también conocer muy bien las funciones que cumplen las instituciones en el territorio, ¿no? Usualmente se hablan de zonas, la ZE, también hay otros instrumentos como la zonificación forestal, que se da más en los bosques, pero también en los bosques andinos. Entonces, interpretar muy bien lo que sucede en el territorio es clave para tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones pasan por dos cosas, ¿no? Uno es el rol de las universidades o los centros de investigación que necesitan hacer investigación en función a las necesidades de la otra parte. Y la otra parte es la población que vive en ese territorio. Esas dos cosas claves deben suceder para que esas decisiones sean buenas y puedan traducirse en beneficios sociales, beneficios económicos y, por supuesto, beneficios ambientales. Eso por un lado. Es importante tener claro la gestión del territorio, cómo nos organizamos, cómo las instituciones se relacionan, cuál es la función de cada quien, quién hace qué. Eso es muy importante saber. Y luego, por supuesto, de la exposición de José Luis, que me queda claro cuál es su trabajo en estos 14 años que han estado incluyendo actividades en las microcuencas, también en algún momento ha sido parte de la institución, pero también cómo están trabajando con las comunidades. Pero hay que separar dos cosas que creo que es fundamental. Uno, lo que dijo José Luis, que es la parte técnica, que creo que es lo adecuado, que la parte técnica nos dice, lo que dijo el ingeniero Hugo, qué especies son las especies potenciales para reforestación o para forestación. Y esa parte técnica la estamos dominando muy bien porque ya hay varias experiencias en estos procesos, forestar o reforestar. Pero hay otro tema clave que es, ya hace algunos años me hicieron entender mucho de por qué algunas veces no funciona esto, y es el concepto del buen vivir, ¿no? El buen vivir es esencial, es como el espíritu de las comunidades, de las familias, y porque el buen vivir es eso que relaciona a las personas con el ambiente. Eso que es esa relación que puede ser mágica entre lo que nosotros creemos y estamos alrededor del ambiente, vemos y nos relacionamos con los recursos, con el agua, con el suelo, con las montañas, con los cerros, etc. Esa relación de buen vivir es importante porque tal vez cuando no consideramos qué es lo que piensan las comunidades, qué piensan las familias, por qué podrían reforestar o por qué deberían reforestar o forestar espacios, comprender eso creo que es clave y esas son las dos razones por las que un proyecto puede ser exitoso o no. Porque recuerden que en los últimos años hay un montón de proyectos que, por ejemplo, se trazan metas de 2 millones de árboles reforestados en una comunidad o a nivel nacional, pero cuando sabemos que la reforestación no es ni el fin ni la meta. La reforestación es el uso que se le va a dar, o forestación es el uso que se le va a dar a esas especies que estamos identificando. Entonces, hay algo clave cuando suceden acciones de reforestación o forestación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos esas actividades o esas experiencias, tenemos que ponernos a pensar en
aspectos importantes, claves, ¿no? ¿Cuál es lo que, a tener estas acciones de reforestación o forestación? Bueno, la forestación es el uso que le vas a dar a esas especies que estás plantando. La reforestación, por ejemplo, es, voy a recuperar biodiversidad, porque en los espacios degradados que se han dado, y hay muchos en la parte andina y en la parte de Amazonía andina, por ejemplo, en Puno, hay muchos espacios que están degradados. ¿Y cuál va a ser la finalidad entonces? Voy a conservar, voy a recuperar la biodiversidad, voy a mejorar la calidad del suelo, voy a reducir o mitigar la erosión, un poco lo que hablaba José Luis en su presentación, el manejo de las microcuencas. Voy a generar empleo, porque tal vez, como decía José Luis, hay una contrapartida de las comunidades, de la población, pero además voy a generar empleo. Voy a aumentar la disponibilidad y calidad del agua, porque tal vez la calidad del agua se ha perdido por la erosión, entonces voy a empezar a mirar eso. Por ejemplo, en la parte de Amazonía de Puno, la idea es tener cultivos bajo sistemas agroforestales, por ejemplo. Entonces, esa reforestación voy a pensarla en un sistema agroforestal. Bueno, también hay espacios silvopastoriles, pero creo que en Puno todavía no hay esa actividad en sí. Voy a hacer forestación o reforestación con fines de aprovechamiento de madera. Hay especies que son, por ejemplo, eucalipto, el pino también. Entonces voy a estar pensando en esas plantaciones. Puede ser que también con estas actividades promueva un poco del turismo, o esté planificando tener conectividad ecológica en espacios que se han degradado, se han perdido. Entonces lo que voy a buscar es una reforestación para que haya una conectividad entre ecosistemas importantes, valiosos. Entonces vean que el hecho de contemplar esas actividades, necesitamos estar pensando en lo que voy a hacer con esas especies identificadas, potenciales, pero también qué es el uso que le voy a dar, ¿no? Si solamente estoy pensando en conservar biodiversidad, es porque estoy pensando que esos espacios los vamos a reforestar solamente para que haya presencia de biodiversidad. Eso es algo muy valioso, porque recuerden que hay especies de queñua que tienen especies endémicas que solamente están en los queñuales. Muchas aves, por ejemplo, solo usan los queñuales para poder vivir o sobrevivir. Y también recuerden que hay un conjunto de servicios ecosistémicos, un conjunto de servicios, como se llamen, ¿no? Ambientales, ecosistémicos, pero el buscar espacios importantes de reforestación nos va a permitir tener esos servicios ambientales. Les doy un ejemplo muy práctico. En Sandia hay espacios de cultivos de café. Bueno, todos ya sabemos la historia del café, ha ganado premios, es un cultivo que tiene mucha historia, porque ha migrado la población de zona andina de Puno hacia la selva de Puno, ha empezado a cultivar café, hay mucha historia, tradición, orgullo, etc. Pero entonces, por ejemplo, el hecho de que el café se cultive en o alrededor de los bosques te permite mantener esos servicios ambientales, servicios económicos que además ayudan a que tener un buen café, una buena calidad y haya hecho que gane muchos premios. Entonces, digamos, explicado un poco de esto, sí creo que, y coincido con el ingeniero Hugo, de que debe haber una relación de trabajo entre instituciones públicas del Estado, porque CERFOR, PEL, universidades y otras instituciones son públicas. Entonces, deberían empezar a tener ese tipo de relaciones. En algunos casos no son sencillos, no son fáciles, porque los profesionales a veces tienen pensamiento distinto, pero es adecuado saber que
puedo sentarme con ellos y empezar a planificar, ¿no? La investigación es sumamente importante, por lo que dijo el ingeniero Hugo, ¿no? ¿Qué especies son las que tenemos que reforestar? ¿Cuáles son esas adecuadas al tipo de suelo, al tipo de ecosistema, ¿no? Entonces, saber identificar a esas especies son claves. Y creo que en las especies que ha presentado José Luis, podemos observar que hay especies que tienen algunas tienen valor económico, otros tienen un valor ambiental, un valor social también, ¿no? Entonces, creo que en eso se basa las experiencias exitosas de reforestación en Perú. Hay algunas muy buenas en el norte, en Cajamarca, donde la participación de la población es clave, entender el buen vivir que hay en esa población, porque el resto es más o menos técnico, ¿no? Semilleros, vivero, crecimiento, y luego transportar al campo para la reforestación en campo. Creo que esos son los elementos que ayudan a entender y a tener programas de reforestación o forestación exitosos. Creo que 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado Willy Maldonado, por esa apreciación que ha tenido a la exposición, pues, del biólogo José Luis Vilca. Muchísimas gracias. A los participantes pueden también realizar sus consultas a la ponencia que ha realizado el biólogo José Luis Vilca, especialista en manejo ambiental, ¿no? Yo tengo aquí una interrogante para él. Me dicen, a ver, disculpen. Preguntan lo siguiente: de la experiencia de las acciones de forestación realizadas por el PEL, ¿cuál es la principal dificultad que tuvieron para garantizar la sostenibilidad de las plantaciones realizadas? ¿Y cómo lo superaron? Bien, respecto a la pregunta, si tiene bastantes dificultades en la parte de lo que es la forestación. Y estamos, por ejemplo, es la razón que les decía, se implementar algunos requisitos, podemos decir, para la entrega de los plantones. Entonces, ya que tuvimos malas experiencias en estos 14 años, ¿no? Entonces, más que todo los primeros años, entonces. Y una vez implementada este requisito que es la apertura de hoyos, ya los últimos plantaciones se están teniendo éxito. Entonces, ya que un poblador al aperturar, basta que aperture 1 o 2 hoyos para una determinada especie, ya valora esa plantación. Entonces, yo creo que esa es la parte, como decir, la parte estratégica que ayuda en la sostenibilidad. Entonces, y es más, hemos trabajado también con algunas instituciones superiores tecnológicos, como caso Ayaviri, entonces, en donde cada estudiante se encargó de digamos, unas 15 plantas, se encargaba de regar y hasta actualmente ya vamos en el tercer año de monitoreo, entonces el cual está teniendo un 50% de éxito de la plantación forestal. Creo que son algunas estrategias que hemos tomado para que tengamos resultados de la producción de plantones que tenemos anualmente, ¿no? Eso sería respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, biólogo José Luis Vilca, entonces, por esa respuesta que nos ha dado, nos ha dejado pues muy en claro, ¿no?, estas dificultades que han sido ya subsanadas. Si tuvieran alguna otra interrogante, invitamos a todos los participantes
a que puedan hacerla, por favor. Parece que no hay. No hay por ahora, biólogo José Luis Vilca. De esta forma, entonces, le agradecemos no solo a usted. Acá hay una. Dice, durante estos años han venido realizando las actividades de reforestación y conservación de cuencas, lo mismo que hace Agrorural. A la fecha, ¿qué impacto han logrado? Y si me podrían decir el nivel de empoderamiento logrado. Bien, muy importante la pregunta. Sí, sabemos que en la publicación que hicimos hemos hecho una recopilación de todos los trabajos que se realizó aquí en la región Puno, empezando de algunos proyectos de FAO Holanda, Árbol Andino, Pronamach, y está también Agrorural, ¿no? Entonces, es cierto, en algunas cuencas también intervienen ellos, ¿no? Tienen también producción de plantones, al igual que nosotros. Sin embargo, nosotros lo estamos desarrollando quizás ya habrá más focalizado en algunas microcuencas. Por ejemplo, en estos últimos años estamos interviniendo, en los 3 últimos años estamos fuertemente interviniendo lo que es la provincia de Yunguyo, donde ha creado expectativa bastante la población respecto a los pinos hongueros, la Pinus radiata, en el cual tiene un doble propósito, entonces, el cual hace que haya más demanda y es por esa razón que también estamos identificando, inclusive ya instalar un vivero forestal exclusivo para esa provincia y los demás que requieran de este servicio de parte del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que hay lugares o microcuencas bien donde se resalta el trabajo del PEL, que también en las que Pronamache Rural lo realizaron en su momento, que sí hay que reconocer que sí lo realizaron técnicamente los trabajos en nuestro sistema TDPS, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias entonces nuevamente al biólogo José Luis Vilca. Vamos a invitar ahora a la bióloga Yacenka Carcelín Quispe-Apaza, coordinadora del proyecto de conservación en la comunidad de Lagunillas, PPD AMAFA, que desarrollará el tema conservación y protección de la diversidad biológica terrestre y acuática en el territorio de la comunidad campesina de Lagunillas. Entonces, bióloga, dejamos a usted el uso de la palabra para que pueda desarrollar su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Hernán. Buenas tardes, panelistas y participantes de este evento. Agradecer la invitación a la ONG Sumas Marca por la invitación. En esta oportunidad, yo tengo el agrado de poderles presentar la experiencia del proyecto de conservación de la diversidad biológica terrestre y acuática en la comunidad de Lagunillas. Este proyecto ha sido financiado por el PPD, Fondo de Pequeñas Donaciones, y ejecutado por la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca, Lagunillas. El proyecto se ha desarrollado en la comunidad de Lagunillas, en el distrito de Santa Lucía y en la provincia de Lampa. Ha tenido una duración de 14 meses. La participación ha sido por 25 socios. Sobre el proyecto. El proyecto se ha encargado más que todo de buscar lo que es la conservación de la diversidad biológica, ya sea en flora y fauna,
en este caso amenazada, que existe y que se ha logrado identificar en la comunidad de Lagunillas, ya sean flamencos, joyas, tarucas, quibio, y especies de flora como la tola y lo que es el pinco pinco. La comunidad de Lagunillas presenta una gran diversidad de flora y fauna por la existencia que es la laguna de Lagunillas y los ecosistemas de Puna, que son hábitats únicos también, ¿no? Y rescatar de esta parte del proyecto la forestación con especies nativas de queño y colle, y también el repoblamiento de pastizales altoandinos, chillihuares. ¿En qué consistió el proyecto? El objetivo principal del proyecto fue conservar y aprovechar la diversidad biológica terrestre y acuática, mejorando conocimientos, prácticas y metodologías de la gestión sostenible de los recursos naturales y culturales, estos asociados a ella, para asegurar los servicios ambientales que nos brindan esos ecosistemas y la mejora de los medios de vida. Se tenía planteado 3 resultados. El resultado 1, que es el mayor conocimiento sobre los procesos ecológicos de flora y fauna y los hábitats que están ubicados en el territorio de la comunidad de Lagunillas. Esto para que sirva de base para su protección y su conservación. Como segundo resultado, se tuvo planteado el desarrollo de capacidades para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y los instrumentos para poder apalancar recursos financieros. Como resultado 3, se tuvo los espacios de diálogo y concertación entre familias de la comunidad y actores locales fortalecidos para una gestión ambiental sostenible de la comunidad para la conservación de sus áreas. Los indicadores del objetivo principal del proyecto, por ejemplo, fueron el indicador del objetivo 1, fue 5.870 hectáreas de ecosistemas de punas altoandinas zonificadas para ser conservadas mediante alguna estrategia o modalidad de conservación, para fin de garantizar lo que es la reproducción y sobrevivencia de especies de flora y fauna silvestre. En el valor de salida que se ha logrado al final del proyecto, hemos logrado 16.731.77 hectáreas zonificadas para ser conservadas mediante 8 acuerdos de gestión para la conservación que se han firmado entre la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca, la sociedad civil y entidades públicas y privadas como la ONG Natural Way, el mismo Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, el IMARPE, el Gobierno Regional de Puno, el DIRCETUR, la Administración Local de Agua Juliaca, el Proyecto PEXA y asimismo la comunidad de Lagunillas. Además de ello, se logró que 5.712.96 hectáreas, que es el área de paisaje en general, entre el área de socios y la área de lagunas que conforman también que están dentro de la comunidad de Lagunillas, han sido estas reconocidas mediante una ordenanza municipal en convenio con la Municipalidad Distrital de Santa Lucía. El objetivo 2 fue, el indicador del objetivo 2 fue 5 especies de flora y fauna silvestre en proceso de extinción identificadas mediante un inventario y un estudio ecológico, las cuales sirvan de base para su conservación. El valor en la línea de salida, el logrado al final del proyecto, fue que se identificó 8 especies de flora y fauna amenazadas mediante un inventario de especies de flora y fauna en la comunidad de Lagunillas. El indicador del objetivo 3 fue 20 hectáreas de la comunidad forestadas y recuperadas con cobertura vegetal de especies de la zona. El valor de la línea de salida, el valor del indicador logrado al final del proyecto fue, logramos 21 hectáreas de la comunidad que han sido forestadas y recuperadas con cobertura vegetal
de especies de la zona. Se han realizado forestación con colle y queñua con 5.27 hectáreas y se ha realizado también trasplante de chillihuares con 16 hectáreas. La forestación con colle y queñua se logró obtener la donación de 3.000 plantones, 500 plantones de colle y 2.500 de queñua, que nos han sido donados mediante un convenio con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. También se ha realizado una capacitación con apoyo del proyecto, en el cual la participación ha sido satisfactoria porque un total de 35 participantes, 13 varones y 22 mujeres, entre socios beneficiarios del proyecto y los mismos miembros de la comunidad. Para que sea exitoso esta actividad, se han realizado 3 faenas de forestación y en las 3 fechas se tuvo la participación activa de los socios y participantes de la comunidad. Con eso hemos logrado forestar un total de 5.27 hectáreas con especies nativas de colle y queño. Se puede observar, ¿no?, la participación activa de toda la comunidad y también de los miembros de la comunidad. Todos han participado activamente en las faenas de forestación. Para el trasplante de pastos, en este caso la chilligua, la comunidad realizó la revegetación, que se refiere al repoblamiento de un pastizal y que tiene como finalidad restaurar de forma rápida la cobertura vegetal. Esta actividad se considera un saber ancestral para poder alimentar a los camélidos, lo cual permite que los pastos sembrados tengan un rendimiento mayor al 90% en muy poco tiempo. Se logró realizar el trasplante de chillihuares en 16 hectáreas, correspondientes 1 hectárea por socio. De los 25 socios del proyecto, 16 socios son los que lograron realizar el trasplante de chillihuares, 11 mujeres y 5 varones. Los socios que no participaron, en realidad que fueron 9, se debió a que no contaron con la semilla de la chilligua. Otro indicador del objetivo 4, que fue una política pública local aprobada que promueve la recuperación y conservación de la diversidad biológica. En este caso, el valor de salida del proyecto y que se logró fue una política pública local aprobada, que es decir, la ordenanza municipal. Otro indicador de lo que en el objetivo 5 fue 65% de socios capacitados en conservación de la biodiversidad. 88% de los socios demostraron haber asimilado los conocimientos y conceptos brindados gracias al proyecto, según la encuesta del estudio de la línea de salida. Se dividió el 78% con un nivel de aprendizaje satisfactorio y el 22% con un nivel de aprendizaje moderadamente satisfactorio. Los principales resultados del proyecto fueron, también importantes, protección de las áreas de pastizales altoandinos en proceso de degradación. También se ha realizado capacitación en conociendo las ACP, experiencias exitosas. También se realizó un inventario de especies de flora y fauna silvestre existentes en el territorio de la comunidad de Lagunillas. También se ha identificado especies de flora y fauna en peligro de extinción en el territorio de la comunidad de Lagunillas. Se han logrado alianzas con instituciones públicas, como es la firma de una carta de entendimiento con CERFOR. También se ha logrado lo que es un convenio de cooperación institucional con la Municipalidad Distrital de Santa Lucía y también lo que es la forestación con especies nativas como colle y queño. También se ha logrado un estudio agrostológico, que es la evaluación de la capacidad de carga de las praderas nativas en los 25 predios que han sido beneficiarios del proyecto. Se han desarrollado talleres de concertación con actores locales. También se ha realizado un convenio con el PELT para que se fortalezcan algunos componentes del proyecto, como que fueron la donación de plantones y la asistencia técnica en el proceso de reforestación.
También se ha desarrollado un taller para la decisión de la mejor estrategia o modalidad de conservación. En este caso se lograron 8 acuerdos de conservación en la comunidad de Lagunillas y la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca con 8 instituciones, ¿no? También se ha logrado la ordenanza municipal a nivel distrital que reconoce la Laguna Lagunillas y humedales altoandinos, las lagunas Toxacocha, Laguna Pariguanas, Colpacocha y Zacacani, para la conservación de aves como los flamencos, ajoya, patos y chulumpi. Se puede observar de que la comunidad ha participado activamente de todos estos, para que se logren todos estos resultados. Ahora, pasando a lo que es las lecciones aprendidas del proyecto, se ha tenido el trabajo en equipo. Ha demostrado de que el proyecto ha sido sumamente importante durante un antes, durante y después de todas las actividades, ya que ha permitido el éxito de la implementación de las actividades involucrando a los usuarios del proyecto y al equipo técnico. Otra de las lecciones aprendidas es la solidaridad que ha existido entre los socios o beneficiarios del proyecto y con el equipo técnico. Esto nos ha mostrado un gran compromiso donde se comparte experiencias y convivencia. Otra de las lecciones aprendidas es, para poder garantizar el cumplimiento de las actividades que se ha tenido programado y en los plazos determinados dentro del proyecto, siempre ha sido necesario que los pobladores sean motivados, animados y supervisados también por la coordinación. Otra de las lecciones aprendidas es valorar y respetar los conocimientos ancestrales que poseen los socios del proyecto. Fue sumamente importante ya que eso nos permitió fortalecer en todo momento el trabajo entre la comunidad y el personal del proyecto en un ambiente de confianza. Otra de las lecciones aprendidas fue que es necesario continuar fortaleciendo las alianzas interinstitucionales formadas mediante la Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca, la Comunidad de Lagunillas, para poder lograr el cumplimiento de las actividades de manera de que se busque continuar trabajando en acciones que permitan promover la recuperación de estos saberes ancestrales, la conservación de los recursos naturales, también la igualdad de género y el fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Otra de las lecciones aprendidas es los compromisos generados a través de la ordenanza municipal y los convenios generados gracias al proyecto. En este caso, los 8 acuerdos de gestión para la conservación que permiten fortalecer y contribuir a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. También la implementación de las actividades de forestación, ya sea los trasplantes de pastos, chiliguares, la implementación de áreas de clausura, refuerza los conocimientos de los socios mediante su aplicación y el involucramiento de otros miembros de su familia. Otra de las lecciones aprendidas es importante difundir las acciones desarrolladas por el proyecto en la comunidad de Lagunillas para motivar a la comunidad a continuar trabajando con lo que se ha obtenido. Esas fueron las lecciones aprendidas que se desarrolló a lo largo del desarrollo del proyecto. De mi parte, agradecerles y eso sería todo. Gracias. Y muchísimas gracias. Entonces, a la bióloga Yashenka Quispe-Apaza, coordinadora del proyecto y conservación de la comunidad de Lagunillas, por la exposición sobre conservación y protección de la diversidad biológica terrestre y acuática en el territorio de la comunidad campesina de Lagunillas. Creo que alguna vez todos también hemos visitado esta parte de nuestra querida tierra, ¿no? Puno. Entonces, antes que me olvide, todas las interrogantes que tengan en relación a la ponencia que ha tenido la bióloga, pueden hacerla en este momento a través de la página de Zoom, la plataforma virtual del Zoom, en el chat. Pueden poner ahí todas sus interrogantes, o si no también me dicen que en el Facebook.
Mientras eso ocurre, vamos un poquito ganando tiempo, para lo cual nuevamente invito al ingeniero Hugo Valdivia Altamirano, representante del CERFOR, a que dé su apreciación respecto a la presentación que hizo la bióloga Quispe Apaza. Felicitar a Yasenka por los logros a través del proyecto en el cual ha participado. No son pocos. Trabajar con comunidades, tomar acuerdos, zonificar, tener amplias hectáreas y sobre todo tener relaciones con otras instituciones y llegar a compromisos es parte de los trabajos que hay que hacer con las comunidades. Yo tengo que hablar desde la experiencia del CERFOR Puno. Nosotros hemos intervenido en forma tangencial en Lagunillas con la asociación con la asociación de los tejedoras de alpaca, de fibra de alpaca, y con una mirada de fortalecerlos en sus inquietudes, que son las que este proyecto ha venido ejecutando. Me queda a mí algunas inquietudes que ya desde nuestra intervención la teníamos presentes. Parte de lo que hay que hacer y que colabora a los logros que ha mencionado Yasenka es darle valor a la lagunilla, a las aguas, a ese conjunto de lagunas que hay. Y ese valor no es que se lo querramos dar como CERFOR o como ingenieros o de un interés, sino porque tiene precisamente esos temas muy particulares, características muy particulares de los recursos que ella ha mencionado. Voy a tocar uno de ellos y que le ha interesado al PEL, posiblemente ha participado por este detalle o por el interés de la recuperación de suelos, trabajando con especies para reforestar. En particular, quiero tocar el tema que fue uno de los motivos, la presencia de ranas. Las lagunillas, a diferencia de otras, tiene esta particularidad de tener ranas y que están en estudios para saber cuál es su identificación de la especie y su valor. Asimismo, estas ranas, al igual que en el lago Titicaca, tienen una presión y están sometidas a un peligro de extinción. Y sobre todo en este ecosistema al cual nosotros le echamos el ojo y conversamos para trabajar en la creación de un ecosistema, así se denomina, frágil. ¿Eso qué significa? Darle ese valor a este ecosistema para que sea reconocido y que entre en una lista que solamente hay muy pocos en el Perú. En Puno no hay ni uno. Pero también para reconocer hay que saber las amenazas que están presentes. Por decir, para tomar esta especie única, que es la rana, tiene la amenaza en el lago, en la lagunita, de la crianza de truchas. Entonces, ahí hay dos actividades, una productiva y otra que puede también dar origen a una actividad productiva si es que se la conserva. La actividad de truchas es ajena y atenta de una u otra forma con la biodiversidad porque le va a causar problemas. Lo otro que también va a atentar son la deforestación, que ya mencionó que han hecho algunas actividades con chihuillas, ¿no? Con estos pastos naturales, sembrándolos y tratando de
conseguir revegetación. Y otra de las cosas, y acá toco el tema que con José Luis en la anterior exposición lo puso, es que el PEL le ha proporcionado nuevamente queños. ¿Qué especies? No se sabe. Ha sido la demanda de la población, el PEL tiene, va y le dice tomen. Pero para la gestión de un ecosistema frágil, que sería una meta de mayor envergadura para todo lo que está haciendo la comunidad, se ve alterado porque ya hay un elemento distorsionador de especies que no son adecuadas porque se hacen estudios, ¿no? En la zona son introducidas y le quita valor a esta gestión. Entonces, todas esas cosas hay que irla mirando. Entonces, esa amenaza para la trucha también tiene amenazas, otras amenazas, que son los acuerdos. Me imagino que hay acuerdos que se han tomado, de entre los 8 acuerdos, me imagino que serán las clausuras del sobrepastoreo. Hay sobrepastoreo, por eso que no hay vegetación o está en retiro la cobertura del suelo. Y si no hay cobertura, hay sedimentación y cambio de pH en las aguas. Entonces, hay que tomar acuerdos con respecto a clausuras, un manejo diferente de lo que es una de las actividades que también es importante, que es la alpaca. Entonces, yo quería un poco reflexionar que la actividad de ellos es importante, pero también estas son importantes y tienen una perspectiva, una mirada más larga que la inmediata. Y eso es lo que hay que concientizar a las autoridades, a la población, a las instituciones, que esa mirada larga es la que hay que propiciar. Por otro lado, quería referirme también a que la potencialidad de tener un ecosistema frágil, esta biodiversidad a la mano, está a 2 horas de Juliaca, hay pistas, está relativamente integrado, hay conectividad, ¿no? Propiciaría la oportunidad en turismo. ¿Por qué? Desde el CERFO, y acá tengo que mencionar, estuvimos tratando de que las vicuñas cerca de Santa Lucía, o en Santa Lucía hay como 5 demas que manejan vicuñas. Estábamos propiciando el Chaco turístico, que significa llevar turistas para la esquila, que son temporales, pero que se aprovecha esa actividad para ver o observar ranas, que hay interés, o ese ecosistema frágil con otra variedad de especies como flamencos que no se ven a menudo. Entonces, ahí integraríamos recursos que están presentes. La vida silvestre, a través de 5 o 6 demas que hay alrededor, los chacus propiciados, generan movimiento turístico, que son actividades en las cuales, como ellos ya, como Yeshenka ya ha venido trabajando, que son coordinados con la municipalidad, los gobiernos locales, gobiernos regionales, instituciones como Produce, Mincetur, CERFOR, Agricultura. Entonces, todo ese conjunto convergería en esta gestión que tiene más amplitud, mayor amplitud, siempre y cuando no lo distorsionamos con estos elementos que estoy diciendo. Truchas versus ranas, polilepis que no son los adecuados, posiblemente me estoy atreviendo a decir que no son los adecuados, y discúlpeme mi atrevimiento si estoy equivocado, ¿no? Y que van quitándole la oportunidad de tener esta gestión de ecosistema frágil, de incorporar estas actividades que he mencionado. Acá termino. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Hugo, por ese aporte que nos ha hecho pues, a la ponencia de la bióloga Yashenka sobre el tema de conservación y protección de la diversidad biológica y terrestre y acuática. Bien,
Doy paso entonces nuevamente al licenciado Willy Maldonado Chambi, especialista en conservación de la Wildlife Conservation Society. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Bien, gracias. Bueno, felicitar a Yasenka por el trabajo. He sido testigo un poco de las acciones que ha desarrollado en este proyecto con esta asociación. He sido testigo a lo que se ha enfrentado. Creo que por las lecciones aprendidas que ha mostrado, creo que es algo que con lo poco que ha tenido ha logrado bastante. Y entonces, sobre ambas presentaciones, lo que puedo mencionar es que tenemos dos ejemplos algo distintos, uno desde la institución propiamente, que es el PEL, y el otro desde la comunidad, y eso que mencionaba al inicio de mi presentación, el buen vivir es como una comunidad sabe lo que tiene, pero necesita apoyo para tomar buenas decisiones, ¿no? Y me queda claro que esta asociación de mujeres tiene eso del buen vivir, que lo que menciona es algo importante, ¿no? Los proyectos son formulados, por supuesto, son financiados, pero tienen un periodo de vida. En algunos casos son meses, en otros casos son años, ¿no? Pero cuando entendemos muy bien el buen vivir de las comunidades, de las familias, podemos entender que a pesar de que salga el proyecto, que el proyecto se retire, esas acciones van a continuar. Y esa es la sostenibilidad de un proyecto fuera de su vigencia. Pero también Yasenka ha mostrado en varias de esas lecciones aprendidas y aquí va una reflexión, ¿no? El hecho de que en el proyecto, por ejemplo, se consideraban algunas actividades que por el tiempo que se tenía eran difíciles de obtener, de conseguir, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando hablamos de modalidades de conservación y que a través de esas modalidades de conservación el Estado peruano desea que existan lugares donde se conserve biodiversidad, especies. El ingeniero Hugo habló de la rana del Titicaca, es una especie amenazada. En esa comunidad también hay una laguna que siempre me olvido cómo se llama, pero hay flamencos, las pariguanas grandes, chicas, que también están en algún estado de amenaza. Hay dos especies en un mismo lugar que necesitan acciones urgentes e importantes. Pero la reflexión está en que el Estado no puede demorar muchos años en otorgar un reconocimiento a una comunidad que tiene todas las ganas de conservar especies en su territorio, en su propiedad. Y voy a comparar con un ejemplo, ¿no? En Puno, creo que la mayoría conoce Cuyo Cuyo, y en Cuyo Cuyo están estos andenes milenarios donde hay variedades de papa nativa importantes, de varios tubérculos, hay tecnología ancestral, el manejo mismo de los andenes. Hace 2 años se reconoció como la primera zona de agrobiodiversidad. Este año, en enero, se reconoció como paisaje vivo, lo reconoció el Ministerio de Cultura. El tiempo desde la formulación de la idea hasta el reconocimiento son como 4 años que han pasado. 4 años es demasiado porque no solamente por el tiempo, sino lo que representa para las comunidades que cuando se planteó la idea, ellas estaban muy motivadas, eso es también lo que dijo Yasenka, muy motivadas para empezar a tener acciones de conservación. En este caso, Lagunillas tiene especies importantes, amenazadas, pero también hay otras especies. En Cuyo Cuyo había estas variedades que es importante, recursos genéticos para la región. Pero las modalidades que uno piensa no pueden pasar tanto tiempo en ser reconocidas.
deberían pasar, digamos, desde la formulación hasta que se reconoce 1 año, año y medio, pero 4 o 5 años es demasiado tiempo para, no solamente para el proyecto, sino también para las personas que viven y que tienen una perspectiva a través de las cuales planifican también sus actividades. Entonces, creo que en algunos casos y en algunos temas como este, vale la pena la planificación pensando a corto plazo, pensando a mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo se pueden pensar en acuerdos de conservación, y lo que puso muy bien Yasenka son acuerdos entre privados, donde deciden, yo voy a conservar este espacio para especies endémicas o amenazadas, y el otro te va a dar algún tema de tu interés, podría ser capacitación, donación de equipos, asistencia técnica, hay muchas formas, ¿no? Entonces, esos acuerdos de conservación creo que van bien mientras uno espera qué modalidad acoger. Lo que dijo el ingeniero Hugo, estos hábitats críticos, ecosistemas frágiles, no son en sí una modalidad de conservación, pero son pasos importantes para tener el reconocimiento de algo. Y quiero terminar con otra reflexión que es gestión efectiva. ¿Qué es gestión efectiva? Siempre escuchamos gestión pública, la administración, la planificación, etc. Pero ¿qué es gestión efectiva? Y voy a poner un ejemplo con este tipo de proyectos que ha administrado Yasenka, ¿no? Los proyectos normalmente se planifican, hay una planificación de actividades, tienes un tiempo para ejecutarlas y tienes, por supuesto, presupuesto. Pero eso es una gestión tradicional, ¿no? Versus la gestión efectiva. En ambos casos se planifica, ¿no? Planificas qué actividades vas a desarrollar, con qué presupuesto vas a ejecutar. Luego de la planificación viene la implementación. Todo lo que tú planificaste tienes que, por supuesto, implementar todas las actividades planificadas. Y luego de la implementación viene el seguimiento y el monitoreo, ¿no? La diferencia está en que la gestión tradicional te dice, si tú planificaste tener 5 áreas de conservación privada, al término de tu gestión tienes que entregarme esas 5 áreas de conservación privada. Pero no consideras que para lograr un área de conservación privada, primero tienes que demostrar que en tu espacio estás conservando varias especies. Tienes que considerar que tienes que hacer estudios de biodiversidad, de estudios de ecología, varias cosas tienes que hacer. Y además, tienes que entregar eso al final de tu proyecto. No importa cómo, pero tienes que entregarme 5 ACPs, por dar un ejemplo, ¿no? Y considerar que una ACP, en comparación a una zona de biodiversidad, es más o menos lo mismo. Desde que tú presentas tu expediente hasta que vengan a ver si tú lo que dijiste es cierto, hasta que tú demuestres y además que esos estudios que son necesarios, tú tienes que tener recursos económicos. Es decir, la comunidad tendría que estar, demostrar que tiene dinero para hacer esos estudios. Posiblemente ninguna comunidad tenga presupuesto para realizar estudios de diversidad, ecología, etc. Esa es un poco la gestión tradicional, como siempre la manejamos y siempre sabemos. La gestión efectiva es distinta en este sentido, ¿no? La gestión, tú planificas, implementas, pero si hay algo que no puedes implementar, lo revisas, dices, ¿por qué no puedo hacer? ¿Es por tiempo? ¿Es porque no tengo las capacidades? ¿O porque la población no está muy convencida? Cualquiera puede ser el hecho. Entonces, eso se corrige. Claro, se corrige con fundamento, con sustento técnico y algunas cosas también. Entonces, la gestión efectiva es algo que en mi planificación, implementación, yo aprendo. Y aprendo, y porque aprendí, luego lo puedo corregir. Y nuevamente planifico. Con esas
con esa experiencia y ese aprendizaje, vuelvo a planificar y vuelvo a decir, esto no funciona. Esto no funciona porque no están de acuerdo, esto no funciona porque técnicamente no es posible tener 5 ACPs en una misma comunidad en 6 meses. Eso no se puede. Y como no se puede, bueno, digo, voy a buscar otra forma de conservar esa biodiversidad, esa tradición, esa cultura. Entonces busco otro mecanismo o estrategia y lo desarrollo porque no es tan complicado como un expediente técnico, no es tan complicado como tener presupuesto para varias acciones, sino es un acuerdo entre yo, la comunidad, una institución, quien sea. Y en ese acuerdo se pone qué es lo que vas a poner tú, qué es lo que va a poner el otro, y así se va negociando y es un acuerdo, no hay más de necesidad. Entonces, en algunos casos, siempre es mejor tener una gestión efectiva que una gestión técnica administrativa. El salto de esto a esto, sé que es complicado porque los procesos en las instituciones públicas siempre tienen que estar normados, tiene que haber una norma, una ley para ejecutar eso, o tienes que tener presupuesto y capacidades. Entonces, no siempre es sencillo migrar de una gestión tradicional a una gestión efectiva, pero creo que es algo que nos pide hacer, porque hay comunidades como la comunidad de Lagunilla que están motivadas, tienen la voluntad para empezar a conservar esas especies importantes, pero nosotros como Estado, como funcionarios en conjunto, tenemos que tener todas las facilidades para que esa motivación se traduzca en la conservación de especies. Todos sabemos las amenazas que tiene la rana del lago y por todos los procesos que pasan. Si no hacemos algunas acciones inmediatas, vamos a tener en el mediano plazo la extinción de una de estas especies endémicas para la región de Puno. No es para el lago Titicaca, porque también entiendo que hay lagunillas de la rana del Titicaca. Entonces es endémica para la región, pero no solamente para un tipo de hábitat. Y eso. Gracias nuevamente. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro panelista, Willy Maldonado, también por esa apreciación que ha tenido sobre la ponente. Hay algunas interrogantes que queremos alcanzarles. ¿Cómo se puede medir los impactos ambientales y sociales de la recuperación de ecosistemas? Ok, bueno, voy a partir de cómo medir la recuperación, cómo medir los impactos, ¿no? Hay muchas formas, hay muchos indicadores. Por ejemplo, si tenemos, y un poco relacionado a las dos ponencias, ¿no? Si sabemos que hay un área degradada, una zona degradada, y conocemos las causas, y las causas pueden ser diversas, ¿no? Una de las causas que tiene, digamos, principales de la pérdida de ecosistemas o la degradación es el cambio de uso, ¿no? ¿Qué es el cambio de uso? Si yo tenía, por ejemplo, un bosque y ahora ya no es bosque, ahora es zonas de cultivo, zonas para ganadería, ya he cambiado ese uso. Y lo que he hecho es degradar ese ecosistema y ahora ya no hay pérdida de cobertura, ya no hay especies importantes. ¿Eso lo puedo medir? Por supuesto, lo puedo medir. Y hay varios indicadores para medir un área degradada. Uno, por ejemplo, es la pérdida de suelo, ¿no? La erosión. Y, por ejemplo, en muchas de las zonas en la región de Puno, en muchas de las zonas de la región de Puno, sobre todo en los bosques, lo que pasa es, por ejemplo, en zonas de Sandia y Carabaya, empiezan a quemar los bosques, a ralear lo que dicen, para poner cultivos ahí. Cuando sucede esto, es como ya no hay cobertura vegetal, empieza a erosionar el suelo y se va probablemente al río, a una cuenca.
Entonces, eso se puede medir, ¿no? A través de cuánto sedimento está saliendo del área hacia los ríos. Y también se puede, ahí también se puede medir la pérdida de bosque. Hay una herramienta que justo Serfor tiene hace bastantes años, es GeoSerfor. Uno puede entrar a GeoSerfor y puede saber cuánto bosque hay y cuánto bosque se ha perdido, ¿no? Y ellos, por supuesto, utilizan imágenes satelitales, las procesan y tienen ahí una información. Entonces, relacionando a estas dos presentaciones, ¿cómo se puede medir el impacto de la recuperación, ¿no? Y como decía al inicio de mi participación de la ponencia de José Luis, lo que ellos están haciendo es reforestación y forestación, y lo que decía el ingeniero Hugo era importante. ¿Cuáles son esas especies prioritarias potenciales para reforestación? Pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra finalidad con la reforestación? Si mi finalidad es conservación de vida silvestre, entonces voy a medir cuánta diversidad se está recuperando o se está manteniendo, ¿no? Diversidad me refiero a animales y plantas, ¿no? Número de árboles que están creciendo, número de especies que están presentes en ese momento. Si mi finalidad no es la conservación, mi finalidad es el uso de esa madera, entonces voy a poder medir cuánto estoy recuperando, cuánto estoy plantando de especies forestales maderables, porque entiendo que el eucalipto y el pino son especies maderables para ser utilizados, porque para conservación de suelo no son muy útiles, ¿verdad? Entonces, pero estoy asumiendo que si yo voy a reforestar, entonces mi intención es utilizar esa madera. Entonces, eso también voy a poder medir. Si mi finalidad es que tengo un área muy grande que está degradada, entonces lo que yo espero y puedo hacer es empezar a reforestar para empezar a tener conectividad de los ecosistemas, ¿no? Porque entiendo que ahí ya no hay ningún tipo de conectividad. Y hay especies que utilizan parches de bosque, unidades de bosque que necesitan para tener esa conectividad. Y en Puno hay varios ejemplos, ¿no? En la parte norte, por ejemplo, es el oso andino. En la parte sur, por ejemplo, el suri, nuevamente porque el suri es especialista en algún tipo de hábitats y necesita esos hábitats para moverse. Entonces, si mi finalidad es empezar a tener conectividad en esas áreas degradadas, pues voy a medir a través puedo usar estas especies y medirlas para saber si realmente después de recuperar, reforestar, voy a ver que estas especies están cruzando hacia los otros hábitats. Entonces, eso se puede medir, se puede usar cámaras trampas, por ejemplo, para poder ver si es que están cruzando, si hay presencia o no. Entonces, el impacto se puede medir de varias formas. Y también se puede medir a través de lo que yo quiero hacer, a dónde van mis acciones de reforestación. En ambos lados se puede medir y hay muchas herramientas. El Estado peruano ha lanzado, ahora que todos estamos trabajando desde casa por esto de la pandemia, ha lanzado muchas herramientas que están disponibles para que uno pueda empezar a familiarizarse. Serfor con geobosques, ahora CERNAM también tiene su GeoCERNAM, y creo que CEPLAN también tiene muchas herramientas. En fin, hay muchas cosas que uno puede explorar. Muchísimas gracias entonces por la aclaración, licenciado Maldonado. Bueno, lamentablemente a veces el tiempo es el peor enemigo. Sin embargo, tenemos aquí dos preguntas algunas preguntas para la ponente, la bióloga Yashenka.
Nos dicen, existe intención, perdón, si en la zona de intervención del proyecto existe intervención de concesiones mineras y de ser así, ¿cómo han abordado ese tema? Nos pregunta el participante Rolando. Respondiendo a la pregunta, en la intervención del proyecto, cuando se presentó el proyecto para buscar financiamiento, la organización tenían ellos sus predios privados de cada socio. El primer objetivo, la primera experiencia era de poder gestionar áreas de conservación privada ante el CERNAM, pero sin embargo, como sabemos en todo proyecto, siempre hay, no se logra realmente, ¿no?, lo que se plantea en un inicio. Entonces, hemos tratado de gestionar, ¿no?, y de lograr los objetivos del proyecto con estrategias o modalidades que se acordaban y que sean conocidas, ¿no?, por la comunidad. Entonces, en la parte de la comunidad de Lagunillas, en estas 16,000 hectáreas, que es de toda la comunidad, que ahora está reconocido, ¿no?, como mediante ordenanza, ¿no?, como que protege, ¿no?, que protege o que es como zona de conservación. No existe concesiones mineras. Hemos hecho la zonificación y no hay zonas, no hay concesiones mineras. Bien, muchísimas gracias entonces por esa respuesta que nos ha dado bióloga Yashenka. Acá tenemos otra interrogante. ¿Existe algún impacto de las tierras de cultivo sobre las tierras privadas de conservación? Lo que acá lo que quería referirse tal vez a tierras que tienen están protegidas, imagino. Bueno, sí, esa es la pregunta. sí, desde la experiencia de conservación, ¿no?, que ha tenido la iniciativa la Asociación de Mujeres Artesanas, ¿no?, y en coordinación con la comunidad de Lagunillas. Por ejemplo, en la comunidad de Lagunillas no hay zonas de cultivo. En primera instancia, no hay zonas de cultivo. La actividad ellos se dedican lo que es a la crianza de alpaca. Sin embargo, si se refiere a lo que son, digamos, áreas de conservación privada, en el proceso es toda una gestión ante el CERNAM. Y para eso se elabora un plan maestro, ¿no? Es un plan, ¿no?, ya que gestiona, que tiene todas las herramientas para lograr lo que es un manejo sostenible, ¿no?, en este caso. Si se refiere a eso, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta desde la experiencia del proyecto. Bien, muchísimas gracias entonces por la aclaración. No se olviden, por favor, de registrarse en el chat, porque los administradores van a contabilizar los 3 días de participación para entregar la certificación a todas las personas que han estado escuchando estas importantes exposiciones y también participaciones de los profesionales de nuestro ámbito de Puno. Bien, entonces, ya no habiendo más respuestas en cumplimiento al programa, vamos en primer lugar, agradecer tanto a la bióloga Yashenka, al ingeniero Hugo Valdivia, al licenciado Willy Maldonado, por la brillante participación que han tenido el día de hoy. Sin lugar a dudas, han fortalecido nuestras capacidades, han enriquecido
nuestros conocimientos. Muchísimas gracias a ellos. Ya para la clausura, antes de dejarla a la coordinadora del proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Sistema TDPS, les voy a comunicar que todas las ponencias, todas las diapositivas van a estar disponibles en la plataforma de capacitación virtual de la ONGD Sumamarca. Entonces, si quieren, ahí se han perdido alguna parte de las ponencias, ahí están los videos, las diapositivas y toda la intervención que han tenido nuestros profesionales. Bueno, entonces ahora sí, ya para cerrar con este prestigioso evento, bueno, agradecer también a la ONG Sumamarca, en primer lugar, porque desinteresadamente pues hace este tipo de capacitación por el bien de toda la diversidad, ¿no? De Puno, de todo el medio ambiente, para la conservación de nuestros ricos recursos que tenemos y a veces no los valoramos. Entonces, también agradecer a la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca y la Administración Local del Agua Juliaca. Bien, ya para finalizar, como lo dije, entonces voy a dejar el uso de la palabra a la licenciada Dana Elizabeth Lara Holguín. Ella es coordinadora binacional del proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el sistema Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa del proyecto GIR TDPS. Esperamos su palabra, licenciada Dana, para la clausura de este prestigioso evento. Muchas gracias y buenas noches. Como ya ha mencionado, mi nombre es Dana Lara, soy coordinadora binacional del proyecto GIR TDPS. Es un proyecto que está implementado por los gobiernos de Bolivia y Perú, con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, por sus siglas en inglés, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como agencia implementadora. Los socios implementadores del proyecto por parte de Perú son el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. Después de estos 3 días en los que se ha desarrollado el intercambio de experiencias en gestión de agua y territorio en microcuencas del sistema hídrico TDPS, con el lema "Compartiendo experiencias para el buen uso del agua en nuestra comunidad", se ha cumplido ampliamente con el objetivo y la expectativa, que fue dar a conocer los alcances y avances en la gestión de agua y territorio en microcuencas. Durante el primer día se pudo compartir la experiencia del proyecto piloto desarrollado por Sumamarca en el marco del proyecto GIR TDPS, experiencia que contribuye a la gestión participativa del agua en las microcuencas. Después, a partir de una experiencia desarrollada por la Comisión de Usuarios del subsector Mañazo, aprendimos que existen muchos desafíos en la gestión del agua, que con una buena organización y un liderazgo consecuente se puede tener grandes resultados. El segundo día, con la experiencia compartida desde Bolivia, referida con la implementación del sistema de microrriego familiar en comunidades altoandinos y del Valle de Cochabamba, a fin de afrontar la inseguridad alimentaria, la producción de hortalizas a campo abierto y huertos haciendo uso de técnicas de riego, como las de microaspersión, en una alternativa con buenos resultados. Como por otra parte, la experiencia en Corani, con la recuperación de papas nativas, con proyección a un emprendimiento empresarial para elaboración de papas chip, que nos mostró que sí es posible dar valor agregado a sus productos locales. De ambas experiencias resaltamos la importancia del rol de la mujer en el buen uso y manejo del agua desde su captación, distribución y aprovechamiento. Finalmente, el día de hoy se abordaron temas de forestación y sus impactos sobre el agua y el suelo, en la que pudimos compartir experiencias muy importantes de las que podemos aprender y deberíamos replicar. En ese sentido, debo expresar mi satisfacción por el interés de todos ustedes, lo que se refleja en la importante audiencia de participantes,
Asimismo, por el interés y compromiso de nuestros ponentes, que generosamente compartieron su conocimiento y experiencia, haciendo efectivo el espíritu de cooperación e intercambio. Por ello quisiera agradecer especialmente a nuestros ponentes. De manera muy especial, un agradecimiento a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Sumasmarca, ONGD, por el excelente trabajo realizado, y a la Autoridad Nacional del Agua por su apoyo en la organización de este intercambio, y a todo el equipo técnico que nos ha apoyado. A cada uno de los participantes que nos acompañaron en estos 3 días, en los que han puesto lo mejor de sí, dando su tiempo para estar presentes, su participación mediante sus comentarios y consultas que permitieron enriquecer este evento. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento. Esperamos que los contenidos entregados durante estos días sean de utilidad y que faciliten la incorporación de este enfoque en la gestión integrada de los recursos hídricos en el sistema Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ana Lara Holguín, pues encargada de este importante proyecto que se viene ejecutando en nuestro ámbito, bueno, en todo el sistema TDPS, ¿no? Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa. Sabemos que ustedes están haciendo un gran trabajo y bueno, esto tiene que seguir no solo con estos eventos, sino también con muchos más. Bueno, de esta forma damos por concluido este importante ciclo de conferencias o de charlas que hemos tenido, de exposiciones, denominada Compartiendo experiencias para el buen uso del agua en nuestra comunidad, intercambio de experiencias en gestión del agua y territorio en microcuencas del sistema hídrico Titicaca, Desaguadero, Popó y Salar de Coipasa. No se olviden, indican aquí también, que los certificados serán enviados, a sus correos electrónicos con el que se han registrado. Entonces, si hay algún error al momento de que han tenido de registrarse, por favor, pueden, creo, todavía subsanarlo, porque esta certificación solamente se alcanzará a través de una forma virtual. Bueno, muchísimas gracias a todos. No se olviden entonces de cuidar nuestro medio ambiente. Todos somos parte, pues también, ¿no? Directa o indirectamente, de contribuir con el cuidado de todos nuestros recursos, velar por las generaciones futuras, que es lo que ellos pues van a aprovechar todos estos beneficios. Dios mediante, será hasta una nueva oportunidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias a todos.